¿no? También hay secuencia de los complejos, ¿sí? ¿No? Tenemos aquí la suya. Y bueno, la notación sería esta, ¿no? Bueno, al ser una función, ¿no? Ahí, no, recordarán que una función es un par ordenado, ¿cierto? O sea, el A es un conjunto de pares ordenados. Entonces, a esa función, ¿no? Que uno normalmente pues, ¿no? Cada elemento de esa función, sería, bueno, de esta manera, ¿no? Al final, ¿no? Digo que él se repite 1, 2 de una manera, ¿no? Secuencial, ¿no? La redundancia. No, aquí se le define el conjunto, la secuencia formada justamente por esta función. ¿Correcto? Y aquí, ¿no? Un poco diferente de hablar de imagen, ¿no? De imagen de él. Y, correcto, de la imagen de la función y la representación aquella, ¿no? Pero recuerden, bueno, aquí es como una secuencia, una sucesión, una secuencia, con otros lo simbolizan así con paréntesis nada más. No recuerden que eso de ahí, ¿no? Bueno, algunas, por las notaciones, ¿no? Este puede ser 1, 1, 1 y así. Entonces, este de aquí, ¿no? Es una secuencia, en realidad, donde la función es constante, ¿no? Bien, no se puede hablar bastante de ello, ¿no? De las secuencias, lo que es, ¿no? Convergencia, ¿no? Divergencia, ¿no? Y con ello demostrar una variedad, ¿no? inmensa de problemas, combinarlo con lo que han ustedes estudiado, lo que es los números, las funciones, ¿no? Los límites de una función, continuidad, ¿no? También se puede hacer estudio con secuencias, ¿no? Y a veces es un poquito, ¿no? Y con esta teoría, estudiar algunas propiedades, ¿no? Características propias de funciones con secuencias, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, nosotros no vamos a abordar aquello. Entonces vamos a definir, suponiendo, ¿no? Que ya tenemos una secuencia y de ellos hemos tomado solo n elementos. ¿Correcto? Entonces, a esos elementos de esa secuencia, ¿no? Lo que le vamos a ejecutar es una suma, ¿no? De sigma ya representa la suma de los elementos que están del índice 1 al índice n, ¿no? Claro que se puede, en este caso, ¿no? En este caso también se puede generalizar esa suma, ¿no? ¿No? Esa suma no necesariamente es del 1, no también puede ser del índice p, ¿no? Hasta n, ¿no? Donde n y p, bueno, sí tienen cierta relación. En el caso que n es mayor, ¿no? Uno le pregunta, ¿no? Si el n es mayor o igual a p, ¿no? Resulta, ¿no? La suma de mano. ¿Qué sucedería si n, ¿no? Es menor que p, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Se dice que esta suma, ¿no? Se puede probar que es cero, ¿no? No da nada. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, bueno, no vamos a abordar mucho de eso. Vamos a decir, ¿no? Es una sumatoria de los n elementos, ¿no? Se lee sumatoria, como dice acá, ¿no? Desde i, variando desde i, con i y variando desde 1 hasta n, ¿no? Aquí el índice es, ¿no? Justamente forma, ¿no? La suma de esos elementos. ¿Correcto? Bueno, puede ser que, ¿no? Cosas con similitud lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Que tenga aquí su i, ¿no? Y aquí tengan a su p. Pues aquí no tiene nada que ver, ¿no? El a sub p con, en este caso, con i, ¿no? Todo lo que están llevando al álgebra lineal, justamente esta parte de sumatoria, ¿no? Saben que está aquí, es lo mismo que decir, ¿no? Porque el i, ¿no? El a sub p se comportaría como constante, ¿no? El i no afecta el p. Muy bien. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de sumatoria sería, ¿no? La suma desde i igual a 1 hasta, ¿no? Hasta 4, la suma de los primeros 4 términos. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es una sumatoria? Aquí dice, ¿no?
termina de esta manera, ¿no? Bueno, desdoblando esto aquí, ¿no? Dando valores ahí, obtenemos que esto es igual a 6. ¿No? Es interesante ver, bueno, volvemos en estudio sumatorio, ¿no? Porque a veces, en vez de 4, y ustedes lo van a ver cuando vean estudio en ecuaciones diferenciales, que esto puede ser infinito, ¿no? Y ya cuando hablamos de infinito, ahí ese es un problema, ¿no? ¿En qué sentido, no? Que eso de aquí puede ser que te dé un número real, ¿no? O puede ser que eso no te dé un número real, ¿no? O sea, que diversa, puede ser infinito, ¿no? O menos infinito, ¿no? Si vamos acá una pequeña suma nada más, ¿no? Cuando, como es, en este caso, ¿no? Entre comillas, finita, ¿no? Podemos determinar. Y eso, ¿no? En realidad, ¿no? Eso estamos nosotros limitados actualmente, ¿no? Con la computadora, a hacer sumas finitas, ¿no? Más no reconocer la suma caso infinita. De igual manera, ¿no? Aquí tenemos el SUI, ¿no? Lo podemos explicar desde i igual a 1, ¿no? En este caso hasta n, de la siguiente manera, ¿no? Si usamos el valor de 1, igual, ¿no? Bueno, hasta el momento no queremos saber cuál es su suma, ¿no? Y ese de aquí, fíjense, ¿no? El A, ¿no? Es como si tuvieras el A sub i constante, ¿no? Es una constante. No sumas cuántas veces i, n veces a sub i, ¿no? Sub 1 hasta sub n, pero todos son iguales a A, está sumando n veces A. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿no? Cuando hablemos de sumatoria, identifiquemos primero, ¿no? Lo que, con respecto a lo que es lo que estamos sumando, ¿no? Bueno, esto contra esta forma, ¿no? De manera viceversa también, ¿no? Se podría también construir, ¿no? Una sumatoria, ¿no? Con estos números, dicen, ¿no? Bueno, identificando qué secuencia me forma, ¿no? Claro está que de repente esta secuencia para números pares sea de una forma y para números impares sea de otra forma. Pero bueno, en este caso nos dicen que ¿no? Esas secuencias, esa suma lo puedo expresar de esta manera más abreviada como i sub i al cubo. Y bueno, ¿no? En sí, las sumatorias también ayudan bastante tal vez, ¿no? Al cálculo de algunas expresiones, ¿no? Inmensas. Las sumatorias y las propiedades que vamos a ver, ¿no? Podrían ser reducidas. Bueno, aquí no tenemos dos. Tenemos ahí, ¿no? Dos, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, ¿no? Bueno, este es como y uno nomás, ¿no? Tendríamos, ¿no? 2, 3, 4 más sumando, ¿no? 1, 1, 1. Comenzamos de i más 1, vaya, ¿no? I más 1, desde 1, justamente da lo de arriba. Y bueno, lo de abajo solamente sería de i, ¿no? ¿No? Y de igual manera, ¿no? Si se dan cuenta, esta sumatoria, como digo, ¿no? Con las propiedades que vamos a ver, tal vez, ¿no? Lo podrías determinar de 1 sobre 1 sobre i nada más, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? Bueno, podría existir dos tipos, ¿no? Esto aquí que le podemos expresar como una sumatoria y esto, ¿no? Que lo podemos, en este caso, expresar como una suma. Y usar las propiedades que, ¿no? Que vamos a, ¿no? Bueno, una de las primeras propiedades de sumatoria es esta de aquí. Fíjate, ¿no? C nuevamente no depende, ¿no? Del índice I, lo que hace es salir, ¿no? Y es una propiedad que vamos a ver justamente en integrales, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Porque ahí cuando hablamos de integrales ya hablamos de cosas infinitas. La otra propiedad, ¿no? Sería esta de aquí, ¿no? Esta de aquí ustedes ya conocen, ¿no? La telescópica, ¿no? Pues es muy conocida, que dice que, fíjense, no se quiere sumar de esta manera, ¿no? Y existen, ¿no? Una infinidad de ejercicios, ¿no? Que tienen esta forma, y que tú le puedes dar también esta forma. Entonces dice que este es a sub n
menos a su cero. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, puedo decir que esta variación, ¿no? Digo, ¿no? Por ejemplo, que el A sub I menos el A sub I menos 1, ¿no? Esa variación sea pequeña. ¿No? Vamos a un Excel más. Y bueno, ¿no? Y te pedirían tal vez haya la variación de A sub I entre, ¿no? Te das cuenta, ¿no? No tienes esta variación, ¿no? O tal vez depende del I, ¿no? La sub I depende del I, de sub I, ¿no? Depende del I. Pero bueno, ¿no? Si yo llevo, ¿no? Esta expresión a esta expresión, todas esas de aquí, ¿no? Son menores que el sub I, y por lo tanto ya tendría la variación de ellos, ¿no? Por eso, entonces, ¿no? Telescópica no parece una propiedad bien sencilla de usar, ¿no? De verlo, ¿no? De verlo es muy sencilla, pero en su manera de aplicación, ¿no? Es muy interesante. Bueno, la otra propiedad, ¿no? De la suma, ¿no? Entre dos series, justamente lo que hemos comentado hace un momentito. ¿No? Igual, ¿no? Igual, ¿no? ¿No? Pues, tal vez, ¿no? Quieren sumar estas dos expresiones, ¿no? Estas dos sumatorias, hallarlo por separado, ¿no? Tal vez no sería lo conveniente, quizás, ¿no? Por ejemplo, tengan aquí, y él era 1 menos i, ¿no? ¿No? Allá la suman por separado. No, pero digo, no, entonces aquí es igual, ¿no? Solamente sumar unos, ¿cierto? Y entonces, ¿no? Esta propiedad nos garantiza, ¿no? Correcto, ¿no? A veces lo evidente, ¿no? Hay que tenerlo en claro, ¿no? No, que un poco más eso, ¿no? A veces lo evidente debemos que tener claro. Claro que en los números reales se cumple todo, pero ya cuando estudias otros conjuntos ya no satisface esas condiciones, ¿no? Especialmente cuando son sumas infinitas, no irá si son infinitas, ¿no? Puedo hacer esto, ¿no? Si esto es infinito, ¿no? Y él es infinito, este es el problema, profe, esta suma será igual a ello, ¿no? ¿Será que podré sumar eso ahí? ¿Qué creen? ¿Esta sumatoria será idéntica ahí? ¿O esta será idéntica ahí? ¿No? Y tenemos una igualdad, ¿no? Naturalmente se ve que son infinitos, son iguales, ¿no? También es una propiedad que lo puede ser de más. La pregunta es, si son infinitos, ¿qué sucede? Puedes diverger o converger. ¿Qué dice? Para que sea suma deben converger. O sea, para que se puedan separar. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Afirmativa o negativa? ¿Verdadero o falso? ¿No? ¿Este es B o F? Falso, ¿no? En realidad sería falso. Si uno lo quiere, bueno, no vamos a estudiar su secuencia, ¿no? Esto sería falso. Porque uno puede ver que cuando tú sumas esto de aquí, al infinito, esto de aquí, no es un número real, sino cuando sale infinito. O sea, no va a converger, no converge, ¿no? En otros términos. No va a ser un número real. ¿Correcto? Entonces uno de ellos puede ser ese, ¿no? Y quizás de repente el otro sea x menos, ¿no? Menos. Y si tú sumas, bueno, ¿no? De esta manera. Si tú sumas,
Ahí. Bueno, si tú sumas, está el cuadrado. Si tú sumas, se va, ¿no? El 1 entre i, el 1 entre i se elimina, ¿no? Claramente se va el 1 entre i. Y bueno, uno puede, ¿no?, demostrar que 1 entre i al cuadrado, ¿correcto? Sí es una secuencia que te da un número real, ¿no? Entonces llegarías a una concurrencia, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces tendrías que probar justamente, ¿no? Si lo llamamos como sucesiones, los dos tendrían que converger. Si los dos convergen, entonces sí se cumple, ¿correcto? Esa es una propiedad, ¿no? En realidad le estamos llevando una similitud a lo que es límites, ¿no? En el caso convergente. Entonces, es como siempre digo, ¿no? Lo infinito ya es algo ambiguo, ¿no? Es cuando dijeron eso de la ley de que, ¿no?, que la luz sigue sigue una línea recta, ¿cierto? Pero sigue una línea recta cuando lo vemos de manera finita. En cambio, ¿no?, cuando lo vemos de una manera infinita, ¿no?, tal vez eso no sea de esa manera, ¿no? Se nos pueda curvar, va a ser una curva. Eso quiere decir, ¿no?, que a lo infinito nosotros no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Pero en cambio lo finito, lo que nos rodea, sí podemos saber, ¿no? Como, ¿no? Bueno, si tomamos, si medimos una distancia, ¿no?, de acá de Lima, ¿no?, hacia otro planeta como Marte, ¿no?, que es una distancia inmensa, pero finita, ¿no? Bueno, podemos considerar que sea inmensa, entonces, ¿no?, lo que ocurre ahí no podemos saber por qué. Pero vemos, ¿no?, que se puede haber llegado, se llega ahora, ¿no?, que se puede llegar ahí, y podemos ver lo que se ocurre, ¿no? Entonces, eso sigue siendo finito, ¿no? Entonces, algo infinito es algo mucho más. Entonces, ¿no?, son cosas interesantes, ¿no?, cuando uno habla de infinito. Bien, veamos aquí, ¿no?, un ejemplo de otra propiedad, perdón, que nos dice lo siguiente. También no se puede usar, ¿no?, para análisis de estudio de secuencias infinitas, que nos dice que si yo sumo, ¿no?, de 1 hasta n, entonces esta suma de 1 hasta n lo puedo separar de la siguiente manera, ¿correcto? Y fíjense que no te dan ninguna relación entre m y n, ¿no? No te dicen que m es menor que n, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿no?, en este caso, ¿no?, ¿qué sucede ahí, no? Una cierta relación, ¿no? A menos que n sea menor que n, ¿no? Menor o igual. Porque si es igual, ¿no?, aquí sale cero, ¿no? Y quedaría solamente sumatorio. Bien, falta una relación entre ellos, ¿no? Bien, entonces, ¿y para qué te sirve, no? Dice, no, te sirve esto para decir que de m más 1 hasta n lo puedes expresar de esta manera. Y nuevamente le pregunto, ¿y para qué, no? ¿Para qué me sirve eso? Quizás no te den, no, una relación, ¿no? Para una sumatoria, ¿no? Que te digan que él, ¿no?, de 1 hasta n de i, no sea una forma de sub i. Ya te den esa sumatoria, ¿no? Y te piden justamente esa sumatoria, ¿no? De i igual a m más 1 hasta n los a sub i. Y bueno, ¿no? Lo aplicas esa propiedad, sería, ¿no? Bueno, acá vamos a una ley, ¿no? No tendrías que usar esa propiedad, sería sub n menos s sub n, ¿no? No, no manera. Sería de verlo rápido, ¿no? Ya conociendo esa propiedad. Bien, la propiedad 5 también es interesante, ¿no? Fíjese aquí, ¿no? Si le sumamos h a estos índices, ¿no? Fíjese aquí, sumamos h. ¿Qué sucede? Le restamos h al índice de i. Mira, eso es sencillo también, ¿no? De verlo. Claro, ¿no? Se ve que es muy sencillo, ¿no? Pero cuando tú trabajas
con términos, nuevamente, ¿no? Infinitos, ahí te va a servir bastante, ¿no? Bastante. Y eso lo vas a ver, como le digo, nuevamente, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando quieres resolver una ecuación diferencial es con series, ¿no? Series de potencias. Muy bien. Bueno, no sé si habrá algunas consultas, preguntas hasta el momento. Todo claro, ¿no? Sí, bro. Muy bien. Bueno, un ejemplo de aplicación. Bueno, nos piden demostrar aquello, ¿no? Podríamos, ¿no? En este caso, usar, ¿no? Inducción, cuando y vale 1, ¿no? Cuando y vale n, ¿no? Y n, ¿no? Por ejemplo, si vale 1, n1, tendríamos esta suma, ¿no? Ya que es de 2, 4 menos 2, 2, ¿no? Que igual a 1 más 1. Aplicamos la, ¿no? La hipótesis inductiva, que se llama, ¿no? Lo que dice, cumple. Y entonces tendríamos que demostrar, bueno, aquí debe ser, ¿no? Hasta n, ¿no? Tendríamos que demostrar para m más 1, ¿no? Usando esa propiedad, ¿no? Así demuestro, quiero demostrar, ¿no? M más 1, ¿no? En este caso, ¿no? Podrías separar, ¿no? Para la suma, ¿no? Hasta m, y, ¿no? Sumarle lo que falta, ¿no? Bueno, ya sabemos que la suma de 1 hasta m, ¿no? Es la igual a 2, ¿no? A la m más 1, menos 1, y más 2 a la m más 1. Bueno, acá repetimos 2 veces, ¿no? Por lo tanto sale 2 veces m más 1, ¿no? Más 1 y menos 1. Y igual, ¿no? Como definimos el conjunto, ¿no? Se cumple, ¿no? Se cumple para todo natural. ¿Correcto? Bueno, ahí nuevamente estamos aplicando lo que es inducción, ¿no? A ver, ¿cómo demostrarían eso? Que la suma de i igual a 0 hasta n es de... Bueno, acá debe, el índice también está incorrecto, ¿no? Acá debe ser acá, ¿ya? Ya tengo que hacer dos cambios. Ahí mientras vayan demostrando, voy a hacer este cambio. Profesor, ¿puedo compartir pantalla? A ver. Ya. El problema era... Ah, ya, yo hice así, ¿no?
definir un conjunto S, al que N pertenece a los naturales, al que se cumpla esto, ¿no? A ver, era XK y acá N. Y acá se cumpla que 1 menos X a la N más 1 entre 1 menos X. Por inducción matemática, ¿no? Y lo primero era, ¿no? Que N sea 1, que el 1 pertenezca a S, es decir, que N sea 1, entonces se tendría que la sumatoria, aquí acá siendo 0 y aquí 1, seguiría esta forma, ¿no? A X más 1. A ver, en orden, sería 1 más X. Lo cual tendría que tener esa forma de acá. Y se cumple, ¿no? Porque acá sería 1 menos X cuadrado entre 1 menos X. Y esto, pues, por diferencia de cuadrados, sería así, ¿no? Lo cual anulamos 1 menos X y nos queda 1 más X. Es decir, 1 sí pertenece al conjunto S. Y ahora lo siguiente era que si N pertenecía a S, entonces N más 1 también pertenecía a S. Ya. Entonces define la sumatoria, ¿no? Sumatoria de K igual a 0. Acá hasta N más 1. Acá XK. Ya. Esta sumatoria tendría la siguiente forma, ¿no? X a la 0, que es 1, más X a la 1, X a la 2. Así hasta llegar a X a la N más 1, pues. Como N pertenece a S, entonces esto de aquí sería pues como la sumatoria, ¿no? La sumatoria de K igual a 0 hasta N. Y pues tendría esta forma de acá, ¿no? Entonces yo lo puedo reemplazar así. Más X a la N más 1. Y ahora simplemente opero, ¿no? A ver. Sería 1 menos X a la N más 1 y más el 1 menos X que ha multiplicado al numerador de acá, que me quedaría X a la N más 1 menos X a la N más 2. Todo esto entre 1 a la menos X. Se va el de acá con el de acá y pues me quedaría eso, ¿no? 1 menos X a la N más 2 entre 1 menos X. Y esto seguiría la forma de acá, ¿no? Sería pues 1 menos X a la N más 1 más 1 entre 1 menos X. Siguiendo la forma de acá, ¿no? Cumpliendo esta propiedad de acá. Y pues entonces N más 1 pertenece a S, es verdadero. Y pues ahí llegaría. Bien, Sotelo, esta sería tu última participación, ¿no? Ah, ok. Ya completaría los 4. Ok, gracias. Dejo de compartir. Sí, por favor. Muy bien. Muy bien, vamos ahora lo que es integral no definida. Bueno, vamos a hacer un comienzo, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es un comiencito, pero vamos a ver bastantes cositas de ahí. Bien. Entonces, para definir lo que es una integral, ¿no?, definida, lo que vamos a trabajar es sobre un conjunto. Nosotros vamos a trabajar sobre un conjunto cerrado y acotado hacia la Z, ¿no? Que le llamamos conjunto compacto. Porque, bueno, las integrales, claro, ¿no? Conjuntos donde puedes trabajar a B, ¿no? Abierta, ¿no? O semiabierta. Nosotros vamos a trabajar aquí, sobre conjuntos, en este caso compactos, ¿no? Aquellos donde están abiertos,
que justamente más adelante lo vamos a ver, ¿no? Integrales del tipo 1, tipo 2, ¿no? Y ahí analizaremos doble convergencia y divergencia. Pues una partición, ¿no?, de P de este intervalo, ¿no?, es un conjunto finito de puntos x0, x1, xn, x2 hasta xn, ¿no?, elegidos en el intervalo AB de la siguiente manera. Fíjense ahí, ¿no? En ese orden, ¿no? Aquí, ¿no? P sería justamente ello, ¿no? Esos puntitos que estamos, x0, x1, hasta xn. Esta es una partición. O sea, estás dividiendo el intervalo, ¿no?, en estas partecitas, en n partecitas en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se hace, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, teniéndolo como presente, ¿no?, lo que vamos a realizar más adelante, ¿no? O sea, lo que tenemos, ¿por qué la idea, ¿no?, de definir eso ahí? Bueno, uno, para que quede claro, ¿no?, todo lo que se hace, en realidad, ¿no?, para que sea ordenado, en realidad, todo lo que se va a realizar. Tenemos aquí, ¿no?, por ejemplo, el elemento A, ¿no?, y el elemento B. La idea, ¿no?, surge de, bueno, de x0, ¿no?, de xn, x1. Ojo, ¿no?, la distancia entre ellos no necesariamente es constante, ¿no? Y bueno, para ciertas condiciones, correcto, para ciertas condiciones, ¿no?, se va a considerar, ¿no?, que se puede tomar de manera constante, de manera fija, ¿no?, la distancia entre cada variación. Muy bien, entonces supongamos, ¿no?, que tenemos la función, ¿no? Bueno, aquí positiva la función. Entonces nosotros queremos determinar lo que es el área, ¿no? Medir cuál es su área, ¿no? Que como miden área, ¿no?, de rectángulo, área de, ¿no?, de forma más de una manera sencilla, ¿no?, determinar. Es una función E. Pero bueno, nosotros conocemos, ¿no?, áreas de triángulos, áreas de rectángulos, ¿no?, de trapecios, ¿no? Todas las que tienen figuras geométricas, ¿no? Son líneas, ¿no?, trazadas, ¿no?, sobre una figura. Pero no conocemos lo que es el área de, ¿no?, en este caso de una curva, ¿no?, una función. Entonces, ¿no?, para determinar justamente esta área, ¿no?, nosotros podríamos en un primer intento aproximarla, ¿no? Entonces, en un primer instante, tratar de aproximarla. ¿Correcto? Y bueno, ¿no?, por allá es la suma de estos rectangulitos. Entonces, podríamos aproximarlo por arriba y podríamos aproximarlo por abajo, ¿no? Que se den cuenta, ¿no? Entonces tendríamos dos aproximaciones, ¿no? Y bueno, y si se dan cuenta, entre ellas dos hay una cierto desperdicio, ¿no? Se puede decir. O un cierto error, lo que se llama, ¿no? Y entonces, ¿no?, si se dan cuenta, hemos construido gracias a esa partición que hemos tenido, y hemos tratado de aproximar a esa curva, ¿no?, a esa área, esa curva. Entonces, lo que se hace, ¿no?, es tratar de que esos errores que se cometen en cada sumando, ¿no?, sea ya bien pequeño, ¿no? Bien pequeño, que de tal manera que ese error tienda a ser. Y de tal manera que al final consiga yo determinar el área bajo. Entonces, por eso empezamos definiendo lo que es una partición. Y, ¿no?, y con la idea de justamente de tratar de modificar esa partición, calcular esa área, ¿no?, se va a, ¿no?, definir lo que es
un refinamiento, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Comienza la idea de definir una partición, ¿no? Sobre un conjunto o un intervalo cerrado acotado. Bueno, no sé, como digo, no pueden definir diferentes particiones, fíjense, ¿no? ¿No? Son diferentes particiones de un mismo conjunto, ¿correcto? No puede ser que también haya sido, ¿no? Uno, un medio y uno, ¿no? No necesariamente una relación entre ellos, ¿no? No necesariamente, ¿correcto? Pero bueno, ¿no? La idea es, sí, ¿no? Tratar de que, que haya una cierta relación entre ellas, ¿no? Se llama refinamiento. No tienen los mismos elementos, ¿no? Tratar que tengan los mismos elementos, ¿no? P4. ¿No? Un tercio, que le podemos agregar ahí, entre un tercio, sería uno, dos tercios, otro elemento ahí, 0,3, otro elemento aquí, ¿no? Cualquier otro real, que está entre un tercio y uno. Igual que no, ¿no? Igual. ¿Correcto? Y esto no sería como un refinamiento. P1 está incluido aquí. Y de esta manera que, si nos damos cuenta, ¿no? Por lo que hicimos hace un momento, el refinamiento hace que no, que el área sea más próxima. Bien, entonces, ¿no? Siguiendo esa idea, ¿no? Tenemos ahora lo que es longitud de un intervalo, ¿no? Asociada a toda partición se tiene un conjunto, ¿no? De n intervalos, ¿cierto? Con n más un punto, ¿no? De división. Entonces, cada intervalo se le llama, ¿no? Su yésimo intervalo, ¿no? Esto aquí se le llama el yésimo intervalo. Ahora, la longitud del intervalo, ¿no? De cada intervalo, ¿no? X sub y menos 1, ¿no? Por X sub y, en realidad sería la variación, ¿no? Entre esos X y, se llama, ¿no? Se denota de esa manera, ¿no? Sería el X sub y, bueno, ¿no? Uno puede también, bueno, demostrar que cuando es abierto, también posee la misma longitud. Y entonces, ¿no? Tenemos aquí la partición, ¿no? Y entonces eso es su intervalo, ¿no? Le notamos, fíjese aquí en el X sub y, la variación de cada intervalo, que no necesariamente son iguales, nos da de esa manera. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿no? Lo que es ahora, ¿no? Una longitud de un intervalo, ¿no? Y con ella, ¿no? Justamente nos da la idea, ¿no? De que si es que esta de aquí, ¿no? O el más grande de todas ellas, la que tiene mayor longitud, por ejemplo, ¿no? El X sub P, por ejemplo, que el X sub P sea el, ¿no? Que tenga mayor que cualquier subintervalo, ¿no? A cualquier longitud de cualquiera de dentro. Y si nosotros hacemos que él, ¿no? Converja a cero, con mayor razón él va a converger a cero, ¿cierto? Aquí hace que si este es bien pequeño, ¿no? Entonces los otros intervalos también van a ser pequeños, ¿cierto? Bueno, con esa idea no se define lo que es norma, ¿no? ¿Norma de quién? Norma de la partición, ¿no? Habíamos dicho que la partición, ¿no? Era un conjunto de puntos n más un punto, ¿no? Entonces su norma se define como el máximo de todas las variaciones, que sabemos que son n variaciones, ¿cierto? Y si ese máximo, ¿no? Como yo he dicho, ¿no? Converge a cero, ¿no? Tal vez encontremos que nuestra área sea mejor aproximada, ¿no? Pero de manera real, ¿no? Computacional, es un poco cometer muchos errores ahí, ¿no? Muy bien, tenemos P1 y P2, ¿no? Son particiones del intervalo 0, 1, ¿correcto?
Bueno, ¿no? En este caso, sus normas de él, ¿no? Sería la mayor variación entre ellos, ¿no? Bueno, solamente es cálculo, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? La variación de cada uno, ¿no? Y en efecto, ¿no? Un medio sería el máximo, ¿ok? Y aquí sería 2/3, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, no, hasta ahí ya estamos iniciando en una partecita de lo que es, ¿no? El estudio de las integrales. Entonces, sigamos, ¿no? Con ello. Veamos ahora lo que es sumas de rimas, ¿no? Justamente, ¿no? La ilustración que hicimos hace un momento de las sumas por rectangulitos, en realidad es lo que es la suma de rimas, ¿no? Y bueno, ¿no? Y vamos a ver una propiedad muy interesante más adelante, ¿no? Cuando la función es continua, ¿no? Podemos aplicar un límite, ¿no? Una suma interesante. Bueno, tal vez debilitando a la función, también podríamos hacer lo mismo. Bueno, suma inferior. Bueno, antes de seguir con esto, ¿no? De suma inferior, suma superior, debemos no, bueno, no, aquí no se le ha enseñado, ¿no? Eso debe enseñarse en cálculo diferencial, ¿no? No sé si lo comenté con mis alumnos, ¿no? Creo que sí. También debería comentar lo que es el ínfimo. En este caso, nos dicen que una función acotada, ¿no? ¿Qué es una función acotada, profe? ¿No? Una función acotada es una función que cumple esta condición. Sobre ese intervalo. Sobre ese intervalo, este es una, ¿no? Este valor absoluto de f está acotado por ese, ¿no? O sea, se encuentran, todos los valores de f están sobre ese punto, por un intervalo menos m a n, ¿no? Correcto, no quiere decir que sea, ¿no? Menos m de m su imagen, ¿no? Sino que esté contenido ahí. Eso significa que es acotado. Bueno, ahora uno, profe, ¿qué es ínfimo? Bueno, si hablamos de ínfimo, ¿no? Podemos poco darle la similitud a lo que es mínimo, ¿no? En un intervalo, por ejemplo, ¿no? 3 a 10. ¿Cuál es el mínimo valor aquí? 3. ¿Cuál es? 3. 3, ¿cierto? Ahora, si tuviéramos otro intervalo con los mismos números, ¿cuál es el mínimo valor de ese intervalo? Uno que tiende a 3. 3.00000001. No existe, ¿no? No existe, profe, ¿no? Pues no, profe, no existe. Ok. Ajá, muy bien, pero bueno, ahí estaba el razonamiento, ¿no? 0.99999. No lo alcanzan, no existe, ¿no? Muy bien. Exacto, ¿no? Ahí está el razonamiento, ¿no? No existe. Pero sí podemos hablar de ínfimo. ¿Cuál es el ínfimo, no? De este conjunto. Y este aquí es 3. Entonces, profe, ¿qué no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Que siempre, ¿no? En un conjunto va a existir un ínfimo. El ínfimo puede ser que no sea, ¿no? Un número real, ¿no? Pero siempre se habla, ¿no? Sobre el conjunto acotado, ¿no? Que puede ser que sea menos infinito, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, hay una ambigüedad, ¿no? Ya la dije. Cuando se construyen los números reales. Ya está, ¿no? Fíjese, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ínfimo, ya no hablamos de mínimo. Pero sí, ¿no? Si hablamos de mínimo, podemos hablar de ínfimo. ¿Correcto? Pues aquí el ínfimo sí existe. Entonces, profe, ¿cómo? No? Bueno, interesante, ¿no? Porque
lo que dijo su compañero, ¿no? Se acerca justamente el ínfimo, lo que dice su compañero, 0, 0, 0, se va acercando a 3. Se construye en realidad una secuencia de números sobre ese conjunto de intervalo, ¿no? Que convergen al número 3, ¿no? Se da la idea, ¿no? Fíjese, una idea, ¿no? Interesante. ¿Se podrá demostrar eso? Tal vez sí, ¿no? Tal vez, ¿no? Justamente contando esa idea. Entonces, bueno, ¿no? En lo formal, el ínfimo, ¿no? Si el número no, bueno, si el número no está acotado inferiormente, decimos que el ínfimo no es un real, ¿no? Pero si el número está acotado inferiormente, ¿no? Decimos que el ínfimo, ¿no? Correcto, de un conjunto, digamos un conjunto A, es igual a un A. Entonces encontramos ese ínfimo, ¿qué significa? ¿No? Cuando hablamos de ínfimo hablamos de muchas cosas, ¿no? Que se llaman cotas inferiores. Hablamos que este conjunto X va a ser siempre mayor o igual a este alfa, que es el ínfimo, para cualquier X en A. Cualquier número real, cualquier número en conjunto A, siempre va a ser mayor o igual a ese alfa. Eso es lo que cumple lo que es el ínfimo, una de las propiedades. ¿Correcto? Que sea acotado inferiormente, dice. Y alfa es una cota inferior de. ¿Y qué es la segunda propiedad? No, la segunda propiedad significa lo siguiente, dice que para todo épsilon siempre va a existir aquí un elemento en A, tal que, fíjese, este alfa es menor o igual que este X sub 0, pero menor que alfa más X. ¿Qué significa, no, la propiedad 2, profe? Bueno, justamente, ¿no? Como habríamos hablado de cuotas inferiores, ¿no? O sea, es menor cuota inferior, hemos dicho, ¿no? O es una cuota inferior, en este caso, ¿no? Inicialmente cuota inferior. ¿Pero qué significa esto, profe? ¿No? Significa que, que alfa no solamente es una cuota inferior, sino que es la menor de todas ellas. ¿Correcto? Quiere decir que si yo le sumo un épsilon, ¿no? Tan pequeño como yo quiera, sigue siendo, ¿no? Esta aquí ya no va a ser una cuota inferior, ¿no? Perdón, es la mayor cuota inferior. Mayor cuota, ¿no? Porque si está sumándolo y si se está escapando, ¿no? Está saliendo, ¿no? Entonces es la mayor cuota, ¿no? Algo límite, exactamente, ¿no? Y justamente viene, ¿no? Justamente con un límite, ¿no? Sí. Porque si tú construyes una secuencia, en vez de epsilon dices una secuencia de n, ¿no? Pues esa definición va a existir x sub n. Y acá vamos a tener 1 entre n, que tendría x sub n, ¿no? Bueno, quizás no, perdón. Es alfa, ¿no? X sub n, alfa y 1 entre n. Y fíjese acá, ¿no? Bueno, está aquí lo mismo que decir alfa, ¿correcto? Menos s sub n, y lo puedo restar, este es mayor que, ¿no? Alfa menos 1 entre n, ¿no? Mayor. Y entonces tendríamos lo siguiente, fíjense, ¿no? Que aquí menos 1 entre n y x sub n menos alfa y aquí 1 entre n. Y si hacemos el n crecer tan grande, ¿no? Tan grande, tenemos que ese x sub n justamente converge ese alfa, ¿no? Justamente lo que habíamos mencionado. ¿No? Como el 3, ¿no? Que construyes una secuencia, ¿no? De números que están a la izquierda de 3, ¿no? En este caso sería, ¿no? Más 1 entre n, ¿no? Algo pequeño, pero no. De tal manera que cuando se están cuenta, ¿no? Cuando esto tiende a 0, el n tiende al infinito, esto tiende a 3. Entonces, bueno, esta es una idea muy general, ¿no? De lo que es ínfimo. No lo vamos a estudiar profundamente, ¿no? Porque no va a ser necesario para nosotros. Pero es bueno que tengan, ¿no? El conocimiento, ¿no? Cualquier cosa, cualquier ¿no? Estudio a profundidad, no pueden estudiar en Lang en Lima, creo que está
Lo he subido, no sé, voy a ver, ¿no? Si me subió. En tal caso no lo subo, no le subí, lo subo. Bueno, eso para el que no están interesados en ver más a profundo. Uy, bueno, ya he explicado, ¿no? Cómo funciona el ínfimo y cómo funciona, ¿no? Que es una función acotada, ¿no? Definamos ahora lo que es suma inferior. ¿Correcto? Suma inferior. ¿Qué nos dice la suma inferior? ¿No? Así como vimos, ¿te acuerdas las grafiquitas, no? La función, ¿no? Justamente habíamos tenido un rectangulito, dos valores para f, ¿de acuerdo? Uno aquí y otro aquí, ¿no? Sobre un intervalo de, por ejemplo, ¿no? X sub i menos 1 y X sub i, ¿no? Entonces este va a ser el ínfimo. Entonces, esas sumas me van a representar justamente esos rectangulitos que están debajo de la función, ¿no? Se define de esta manera, ¿ok? Suma de todos ellos. Bueno, lo podemos ver de manera siguiente, ¿no? Tenemos el intervalo AB y, ¿no? Y hacemos esa partición que habíamos dicho. Entonces, esas sumas inferiores, ¿no? Me representan justamente esa suma, ¿no? Análogamente, ¿no? También podemos definir lo que es suma superior, ¿no? La suma superior sea F una función acotada sobre AB, ¿correcto? Y tomamos una partición, ¿no? Del intervalo AB, ya definimos lo que es supremo, ¿no? Entonces, ¿no? Experiencia supremo, ¿no? De ínfimo, el supremo es lo que está, ¿no? Más arriba que, ¿correcto? Muy bien. Y definimos lo que es suma superior, ¿no? Bueno, algunos lo simbolizan de esa manera, ¿no? Otros lo simbolizan con la letra U, ¿correcto? U de F, ¿no? Suma superior. Usted va a encontrar algunos libros, ¿no? Donde están definidos de esa manera, ¿no? Igual que el, ¿no? Ya no va a ser suma superior, sino inferior lo van a anotar con la letra E. Bueno, entonces, solo ¿no? La letra que pone en inglés nomás. Muy bien. Entonces, igual, ¿no? Tenemos aquí sumas superiores, ¿no? La suma de todos esos rectangulitos que están encima, ¿no? De la función. Por tanto, entonces, hasta ese momento, ¿no? Tenemos cómo aproximar, en realidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aproximar, en realidad, ¿no? A la función, al área de la función, abajo de la gráfica de la función, ¿no? Sobre un intervalo cerrado y acotado, ¿no? Con sumas superiores y sumas inferiores. Muy bien, entonces, bueno, veamos este ejemplo, ¿no? Me dicen, sea la función f, ¿no? Define una partición del intervalo menos 1 a 4, determina la suma inferior y la suma superior. Bueno, un poquito que te puede ayudar, ¿no? Es justamente saber su gráfica, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Tendríamos cerrado, ¿no? Menos 1 y cerrado aquí en 0. Bueno, tendríamos ahí menos 1, x vale aquí 1, ¿no? 1. Y 0 valdría 2, ¿no? 2 aquí. Esto aquí nos da una recta, ¿no? ¿No? Ya está. Ahora me dicen la otra sería, ¿no? 0, 1 abierto, ¿no? 0, 0 y 1 sería 1, ¿no? Abierto, ¿no? Ya está, ¿no? Y el otro sería de 1, dice, ¿no? Tendría 2, ¿cierto? 2 hasta 4.
Sería 3, ¿no? Y acá sería cerrado, ¿no? La 4 sería 3. Me acuerdo así, ¿no? Ya está. Entonces, más o menos, ¿no? Viendo esa gráfica, ¿no? Vemos que sus proyecciones, ¿no? De aquí, ¿no? Sus imágenes serían todos ellos. A ver, ¿no? Se lo tomaría. Y veamos, ¿no? ¿Qué sucede para este intervalo, ¿no? Habíamos definido como M1, ¿no? El ínfimo de la función f, ¿no? Sobre ese intervalo, y el supremo, ¿no? Sobre la función f. Luego, sobre el otro intervalo sería acá, ¿no? Otro intervalo, M2, y aquí M2, ¿no? El otro intervalo, finalmente, ¿no? De aquí. Entonces tendríamos que hallar, ¿no? Estas pequeñas variaciones. No, para hallar la suma superior y suma inferior, primero tengo que hallar esas sumas, ¿no? Esos resultados, ¿no? Ínfimos en esos intervalos. Ínfimo y supremo. Para este valor aquí sería el ínfimo. En el primer intervalo, muchachos. ¿Mm? Fíjense en la gráfica nada más, ¿no? Tomas 1 y 2, ¿no? Ojo, este conjunto es cerrado y acotado. Entonces sus imágenes no caen justamente, es una creciente, ¿no? Sería 1 y sería 2, nada más, ¿no? Supremo, ¿no? Ojo que estamos sobre la imagen, ¿no? Recuerden, esta es el supremo de la imagen, ¿no? Por razón de la función. Muy bien, ahora para el siguiente ejemplo, ¿cuál sería el supremo y aquí sería el ínfimo? Ojo, estás sobre el intervalo, ¿no? El primer intervalo era de -1 a 0, ¿cierto? El segundo intervalo va a ser de 0, ojo, estás tomando intervalos cerrados, cortados, no abiertos. Ya está. No, acá no es más abajito, secretario. A ver, El ínfimo 0. 0, muy bien, ¿no? ¿Quién sería el supremo? A ver, 1 me dicen. Ojo, está sobre el intervalo 0 a 1, ¿no? Si te das cuenta, en 0, ¿no? Justamente es 2, ¿cierto? Aquí 2, ¿correcto? En 1, ¿no? En 1 es 2 también, ¿no? ¿Cierto? Entonces tu imagen, ¿no? Toma en este caso, ¿no? La imagen pertenece de 0 a 1 unido con el 2, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería el supremo ahí? 2. 2. 2, ¿no? 2, muy bien. Correcto, en este caso sería 2, ¿no? Parecía que era el 1, ¿no? Pero no está sobre ese intervalo, no está cerrado, ¿no? Muy bien.
Y ahora, ¿cuál sería el supremo del otro intervalo? ¿No? Tendría que ser del 1 al 3. El supremo es 3. ¿Ya? Supremo es 3. En 3, ¿no? No es raíz de 3 más 1. Muy bien, Rey, en 3. En 3, muy bien, en 3. ¿Y el ínfimo? 2. Muy bien. Correcto, y bueno, y el otro ya sería sencillo, ¿no? El otro es también sencillo, ¿no? Raíz de 3 más 1. Y el otro es, ¿no? El 2, 2, 4 sería el 3. Ya está. Bien, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, no, estas cositas no lo vamos a detallar mucho, ¿no? Solo lo vamos a ver de manera muy, muy rápida, ¿no? Fíjese, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Justamente ya determinaría entonces la suma superior y la suma inferior. Muy bien, entonces, ahí nos vamos a quedar ya. Próximas clases continuamos, ¿no? Ya le subo esto de aquí, bueno, esto está de macro, ¿no? Ah, no, no sé. Yo lo voy a poner en otro dispositivo. Bueno, aquí lo único, ¿no? Acá está, ¿no? Justo lo que había comentado, ¿no? Periodo superior, ¿no? Y bueno, cuando una función es acotada, cumple esta condición, ¿no? Pero bueno, esto lo voy a colocar. Bien, vamos a quedar aquí, muchachos. Doctor, Creo que dime. ¿tomó asistencia? Sí, güey. Voy a tomar asistencia ahorita, justo. Integral, suma arriba, ¿no? Sumas. Bien, Aguirre, Presente, profesor. Alfaro, Presente, profesor. muy bien. Andía, Presente, profesor. Colque, se encuentra. Dávila, Presente, profesor. muy bien. De la Cruz, De la Cruz, presente, profesor. muy bien. Orellana y Ortiz, ¿no? Orellana, De la Cruz Orellana soy, profesor. muy bien. Y de la Cruz Ortiz, Presente, profesor. muy bien. Díaz Quispe, Presente, profesor. muy bien. Espinosa, Presente. García,